Bien, una vez dadas entonces las indicaciones, voy a pasar a presentar el tema del día de hoy, que es Administración de Inventarios para Emprendedores. La ponencia estará a cargo de un destacado profesional. Él es José Eduardo Carbonell Ledesma. Voy a dar lectura a su hoja de vida de José Eduardo. Él es profesional de Ingeniería Industrial con especialización en gestión de la cadena de suministros, gestión de inventarios, logística y gerencia de operaciones en CENTRU, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. José tiene 12 años de experiencia laborando como operadores logísticos como Neptunia, ahora es DP World, y DINEP, Sociedad Anónima, como líder de operaciones para empresas retail, consumo masivo y bienes duraderos tales como tiendas peruanas, Cencosud Retail, Hasbro, Sony, Montana y PEDI, además de consultor para el desarrollo de negocios tecnológicos para la mejora de la productividad, el rendimiento y la seguridad de la información. Muy buenas tardes, estimado José Eduardo. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y compartir tus conocimientos con los emprendedores. Bienvenido. Muchas gracias, Madeleine. Estoy bastante contento de estar aquí presentes en este taller de administración de inventarios para emprendedores. No es la primera vez que estoy acá con ustedes, ya he estado en anteriores veces enseñando este curso muy importante para poder tener esos conceptos básicos, para poder emprender en ese país que a veces se torna un poco complicado, un poco difícil por diversos temas sociales, culturales, pero nosotros tenemos que tener los conocimientos bastante sólidos y fuertes para poder emprender y diseñar, digamos, estrategias que nos ayuden a poder tener éxito en nuestros negocios. Este taller está organizado por el Ministerio de Trabajo. Agradezco a los funcionarios por la invitación. En este curso, parte del curso virtual Aprende a Emprender. Eh, Hoy es viernes 3 de marzo y me gustaría que los presentes, que ya, si no me equivoco, son más de 100, no puedo ver aquí la cantidad, saludo a todos, por favor. Quisiera saber de qué parte del Perú nos saludan. No creo que sea todo, solo Lima, ¿no? Creo que es todo el Perú. Si es que pueden escribir ahí en el chat, por favor, saludarme de repente y contarme de qué parte del Perú están, vienen aquí a esta charla. Fernando, hola Fernando, ¿cómo está de Sullana? Dalia, de Cusco, José Aníbal, de Cusco. ¿Qué tal Elizabeth Tumbes, Trujillo, Lima? Buenas tardes, ¿cómo estás Marixa? Desde Pucallpa, la calurosa ciudad de Pucallpa. Aquí también estamos con calor todavía en verano. Pilar, buenas tardes, ¿cómo estás? Zoila. Vemos que estamos desde toda parte del Perú, todos los departamentos, digamos, la sierra, la costa, la selva. Y el Perú, digamos, tiene diversas realidades dependiendo de sus regiones, dependiendo de su gente, de las profesiones, digamos, y especializaciones que tenemos en cada parte del Perú. Además de las diversas profesiones que tienen las personas que viven en cada región, nosotros también tenemos diversos recursos naturales que tenemos que explotar, digamos, en cada parte del Perú. Así que nosotros nos perfilamos en este curso de administración de inventarios para poder entender todo lo que es la cadena productiva, toda la cadena productiva para poder nosotros tener una visibilidad de cómo es que debemos aplicar todos estos conocimientos. Muchas gracias, Saturnina, Anthony, buenas tardes, bueno, vienen de Lima, Liliana, Juana Querevalú de Talara, muchas gracias y vamos a comenzar con esta ponencia. Muy bien, ¿qué es Exponencial? Primero les voy explicando qué es Exponencial, que es la casa consultora de la cual yo represento. Es una empresa fundada en el 2021. La fundamos profesionales, digamos, de amplia trayectoria dentro de cadenas de suministro y también en tecnología. Queríamos juntar un poco estos todos ámbitos que bien son como primos hermanos, porque nosotros siempre tenemos que entender que para estos procesos y poder potenciarlos tenemos que trabajarlos de la mano con personas capacitadas y con tecnología. Es por eso que nos juntamos para poder ofrecer a nuestros clientes a través de comercialización de hardware y software productos que se ajustan con los procesos más exigentes, ¿no? Y retadores de la industria. También nosotros complementamos esta creación, esta fábrica de software con consultoría empresarial personalizada y una plataforma también de educación para ampliar el conocimiento a través de nuestra experiencia y la praxis.
Como bien dijo Madeleine, cualquier consulta, cualquier pregunta que ustedes tengan sobre este tema, por favor, dejarla dentro de la casilla del chat del seminario web, por favor. Cualquier consulta que tengan, yo la voy a leer aquí. Justo tengo aquí el detalle de sus preguntas, así que quedo atento. Sigamos a la siguiente lámina y vamos a ver un poco mi trayectoria, que justo ya la comentaron en unos momentos atrás, pero rápidamente les digo que tengo ya con este 2013 13 años como gestor de operaciones de cadena de suministro y también consultor de transformación digital. Las empresas que todavía de repente no dan ese paso para poder transformar sus procesos, yo siento que soy una persona que puede ayudarlos y colaborar con sus procesos para poder transformarlos, ¿no? A esa transformación que a veces cuesta por un tema económico, por un tema de que de repente no superamos ciertos procesos a los cuales ya estamos acostumbrados. Mi experiencia laboral tiene, digamos, una experiencia en empresas de operador logístico. Casi toda mi experiencia la he tenido en operadores logísticos como Dinet, por ejemplo, que he trabajado 6 años, Neptunia, que ahora se llama DP World. Deben conocer digamos, esta empresa de operador logístico bastante conocido en la provincia del Callao, y STG Perú, que es una empresa consultora que también se dedica a la implementación de tecnologías para la cadena de suministro. Entre esos logros que he tenido, digamos, trabajando, mi trayectoria he implementado WMS en 2 empresas. WMS es un sistema de administración de almacenes. ¿Ok? Este sistema de administración de almacenes está, digamos, orientado a empresas medianas y grandes. ¿Correcto? También en aplicación de herramientas de mejora continua y ERI 100%. ¿Qué significa el ERI 100%? Son las siglas de exactitud de registro de inventario. Por 5 años seguidos. ¿Correcto? Estos 5 años han sido, digamos, permanentes al aplicar, digamos, herramientas para poder controlar nuestros inventarios, y vamos a conocer en este taller también qué son los inventarios, cómo se administran los inventarios y cómo se controlan. ¿Ok? La mejora de la productividad también y gestión con más de 100 personas entre operarios, coordinadores y supervisores. Esa ha sido mi hoja de vida a grandes rasgos, así lo he dicho rápidamente, digamos, un poco para que me conozcan, ¿sí? Entonces, la primera pregunta en esta tarde, ya casi de fin de semana, un poco contentos porque ya estamos saliendo un poco de la semana laboral, algunos de repente todavía mañana tenemos responsabilidades. ¿Qué son los inventarios y para qué sirven? Es una pregunta bastante importante, pero nosotros tenemos que definir primero qué es la palabra inventario. Y la palabra inventario se remonta desde la época de los griegos, desde que hablaban latín, en esa cuenca, digamos, griegas donde se practicaba, digamos, o era el inicio o el núcleo de la cultura que ahora nosotros tenemos, que básicamente es grecorromana. En el latín, la palabra es conocida como inventario. La palabra como tal proviene del latín inventarium, que significa lista de lo hallado o catálogo de cosas. Si es que ustedes están entrando a esta charla importantísima para poder tener negocio y no saben todavía lo que es un inventario, en esta oportunidad nosotros vamos a entender, vamos a saber qué es lo que es un inventario. Y como dice su definición etimológica, significa la lista de lo hallado o el catálogo de cosas. Es la lista de lo hallado o catálogo de cosas. Desde esa época ya remontamos, digamos, una administración por parte de los romanos, los griegos, que conocían muy bien esta palabra para poder organizar y catalogar su inventario, su almacén, digamos, ¿no? Su lista de lo hallado. Inventario, lista de lo hallado. Vendría a ser esa definición. Entonces, si nos preguntan qué es un inventario, de la manera más primigenia, el inventario es la lista de lo hallado. Es una lista que yo tengo para administrar. Entonces, aquí tenemos la gran pregunta de qué son los inventarios en el día de hoy, digamos, cómo lo podemos traducir a esta realidad. Queremos entender y saber qué son los inventarios digamos, en esta realidad actual. Lista ordenada de bienes y demás cosas valorables que pertenecen a una persona, empresa o institución. Siempre los inventarios es una lista ordenada, nunca puede ser, digamos, una lista que no tiene una finalidad, siempre tiene que estar ordenada. Y bueno, también es una lista valorable, ¿no? Es una lista valorable en la cual definitivamente nosotros vamos a cuantificar o cualificar esta lista, digamos. No va a dar sentido para un propósito. La podemos tener de repente desde un negocio más pequeño o el negocio más grande que tengamos, pero nosotros vamos a darle un propósito a este tipo
de cosas o productos o bienes, como bien lo dice la definición, para poder darle un sentido a nuestro negocio también, ¿no? La gestión de un inventario es un punto determinante en el manejo estratégico de toda organización. La gestión de un inventario, la gestión que es, digamos, un principio o un concepto mucho más amplio que la administración, porque la gestión tiene brazos articulados en los cuales nosotros tenemos que tener un proceso continuo, digamos, de salvaguardar toda la administración dentro de una empresa. Entonces, la gestión de un inventario es un punto determinante porque va a ser un antes y después para el manejo estratégico en una empresa. Vamos a poder revelar con una gestión bien hecha del inventario cuáles son los pros y los contras que nosotros tenemos en nuestro proceso productivo. Recuerden que todas las empresas tienen un proceso productivo, grande o pequeño, lo tienen, un proceso de transformación. Es por eso que las empresas tienen una razón de ser, una razón de existir. Sin un proceso productivo no podríamos vender en la sociedad o no podríamos ofrecer un producto o un servicio si es que no lo transformamos. Entonces nosotros hacemos detrás una gestión. Y dicho sea de paso, todas las empresas tienen un inventario, ¿correcto? Entonces sigamos. Recuerden, por favor, el registro de asistencia a través del link que ya tienen en la casilla de chat. Por favor, todos regístrense y sigamos con la charla. Entonces, tenemos esta definición básica en contabilidad que muchos la utilizan, que trata de activo, pasivo y patrimonio. Entonces, vamos a empezar a definir qué es un activo, un pasivo, patrimonio, porque mucho se habla de esto, mucho se conversa en las empresas, qué es un activo, qué es un pasivo, qué es un patrimonio. Entonces, yo quisiera, antes de poder conversar con ustedes sobre qué son los inventarios, quisiera que entiendan, no solamente para sus negocios, sino para su propia vida, qué es un activo, pasivo y patrimonio, porque dentro de la economía es un concepto bastante general, bastante usado y bastante importante para poder entablar comunicación dentro de una cadena productiva. Activo, pasivo y patrimonio. Según vemos en este cuadro, el activo es una estructura económica y es el destino de los medios financieros. ¿Ok? Si vemos, lo ponemos como si fuera una ecuación es cuando, digamos, ciertas constantes o variables son iguales a otras, ¿correcto? En este caso estamos igualando lo que es el activo. El activo es igual al pasivo más al patrimonio neto. Voy a explicarles aquí qué es lo que es un pasivo y qué es lo que es un patrimonio neto. Según vemos los recuadros de abajo, el pasivo son los medios financieros ajenos y el patrimonio neto vendría a ser los medios financieros propios. Les explico, imaginen que ustedes quieren crear una empresa que es una juguería, por ejemplo, ¿no? Yo quiero crear desde cero una juguería, nunca he tenido una juguería, voy a ir a SUNAT a pedir información para poder crear mi empresa. Una vez que me dan la información, me dicen, José, tienes que formar tu empresa, ve tú si la formas con socios o ve si la formas de manera unilateral, para poder, digamos, empezar digamos, a poder vender, ¿no? Más o menos en un lapso de un mes, tú empiezas a crear tu empresa después de los procesos que se hacen dentro de SUNAT, dentro de notaría, digamos, ¿no? Entre notaría y SUNAT. Cuando tú haces este proceso de creación o una formalización de tu negocio, creación, mejor dicho en este caso, nosotros eh, tenemos que tener un patrimonio, que es un activo, o mejor dicho, es un activo con el cual nosotros vamos a empezar nuestro negocio. Podrían ser 200, 500 mil soles, 2.000, 3.000, 5.000, la cantidad que ustedes tengan destinada, no sé, de ahorros, qué sé yo, para poder empezar un negocio. Entonces, esta empresa empieza, nosotros tenemos que crear la empresa y empieza con un capital, por ejemplo, 2.000 soles, ¿no? Por darles un ejemplo de un capital un poco pequeño, digamos, para formar un negocio. Entonces, con este negocio, con esta de dinero de 2.000 soles, yo creo la empresa y al día siguiente, una vez creada mi empresa, yo voy a las tiendas por departamento, a una tienda donde venden electrodomésticos y compro las primeras licuadoras. Empiezo a comprar las licuadoras, empiezo a comprar, digamos, una cafetera, empiezo a comprar cosas que me van a ayudar, digamos, a poder hacer nuestro negocio. Entonces, si yo obtengo esa compra, digamos, o yo compro con dinero que estaba creado dentro de mi bolsillo, digamos, que estaba declarado en la formación de la empresa, estamos hablando de mi patrimonio, ¿correcto? Eso es el patrimonio. Cuando yo de mi bolsillo, que son medios financieros propios,
compro otro bien o simplemente tengo un capital, digamos, que es digamos, el dinero, o en este caso, en la moneda peruana, el sol, es la herramienta para poder hacer economía, digamos, es el medio utilizado por todo el mundo, digamos, para poder transformar. Ese es el dinero, digamos, ¿no? Entonces, patrimonio, así sea dinero, así sea, digamos, dinero, o si sea un activo, vendría a ser un patrimonio neto, siempre y cuando sea mío y propio, ¿correcto? ¿Qué pasa cuando la empresa empieza a crecer? ¿Qué pasa cuando ya necesito abrir otra tienda, necesito comprar más productos porque de repente, no sé, tengo muchos clientes que están viniendo porque hay una construcción al frente de mi juguería o hay de repente un colegio recién inaugurado y justo tengo bastante clientela? Entonces, cuando viene la clientela o vienen las personas, digamos, a tu negocio y ven y encuentran que no hay productos o no hay jugos o no hay lo que tú estás ofreciendo, tus productos, digamos, que son parte del núcleo de tu negocio, lo que van a hacer es irse de tu negocio. Entonces, en ese momento nosotros tenemos que mirar hacia nuestro patrimonio. ¿Tenemos capital? Posiblemente nuestro capital esté invertido en las cosas que tenemos dentro de nuestro negocio, ¿correcto? Y todavía no tenemos una utilidad que nos genere mayor capacidad de inversión. Entonces, lo que nosotros hacemos es abrirnos a los bancos y abrirnos a prestamistas y a inversionistas para poder buscar este medio financiero que nos va a ayudar a poder potenciar y hacer crecer nuestro negocio. ¿Ok? Entonces, tu empresa, la formación de tu empresa, todo lo que tú ves, los activos de tu empresa están formados por medios pasivos y medios financieros propios, que vendría a ser el patrimonio. Si tú sumas el pasivo más el patrimonio, nosotros tenemos un activo. Ya sabemos que la deuda es negativa, ¿correcto? Una deuda siempre es negativa, o sea, va a restarle a tu economía, porque obviamente pues es una deuda, la tienes que pagar para hacia otras personas, ¿no? A las personas o a las entidades que te han prestado ese dinero. Entonces, el activo vendría a significar, si es un pasivo, sería patrimonio más el pasivo. Si el pasivo obviamente es negativo, tú tendrías un activo que es tu patrimonio, o mejor dicho, tu activo sería mucho menor a tu patrimonio, porque obviamente tienes una deuda. Si es una empresa que está totalmente en cero deudas, si no tiene pasivos, el activo es tu patrimonio, ¿correcto? Eso es más o menos la estructura de activo, pasivo y patrimonio. Nosotros en nuestra empresa tenemos activos. Si tengo una computadora que yo decidí comprar y todavía se la debo al banco, se la debo a la entidad a quien se la he comprado y me ha dado crédito, vendría a ser un activo, pero dentro de la definición de lo que es realmente es un pasivo, porque me han prestado ese dinero para poder comprarlo. En el momento que ya acabas todas tus cuotas o ya pagaste todas tus deudas, ya se vuelve, ya se vuelve patrimonio neto, ya se vuelve tu patrimonio. ¿Correcto? Espero haber sido claro con esta definición y cualquier duda, cualquier consulta me la dejan en el chat del seminario web. Muy bien, entonces nos podemos hacer, repetir este resumen, me dice Edward, lo vamos a hacer ya mismo. Y vuelvo aquí a activo, pasivo y patrimonio. Decía que el patrimonio neto es el capital inicial y es el capital que digamos que de manera en la cual nosotros vamos a generar mayores ingresos, vamos a hacerlo crecer. En el momento que nosotros empezamos a trabajar con, con deuda, digamos, con préstamos, nosotros empezamos a generar pasivo. Algunos productos serán dentro de pasivo, podrán ser computadoras, podrán ser equipos, podrán ser mesas, licuadoras, de repente lo que quiera comprar que signifique para mi negocio. Entonces, estos productos que están generados de pasivos con el patrimonio vendrían a sumar todos los activos de la empresa. O sea, todo lo que tú ves en la empresa, dentro de la empresa, son activos. Pero el desglose, digamos, de estos productos de activos son los pasivos y el patrimonio. ¿Ok? Si quisiera saber, justo dice Graciela Victoria que se fue el audio, por favor confirmar si es que se escucha bien o si es que se fue el audio. Sí se escucha bien. Creo que hubo un momento nada más en la que, por interferencia de la señal, se fue, pero sí se escucha. Todos nos están diciendo que sí se escucha. Ok, muchísimas gracias, Adeline. Sigamos con la ponencia y hago tres preguntas. Me gustaría que me digan, que me respondan. ¿El inventario es una lista? Es la primera pregunta y quiero saber si han aprendido algo de las primeras definiciones. Coméntenme si el inventario es una lista.
utilicemos el chat del seminario web para poder saber si es que el inventario es una lista. Muy bien. Edward dice sí, Helen dice es una lista, Moto es dinero, Zoila dice si es una lista ordenada, Melanio dice es una lista, es una lista. Correcto, señores. El inventario es una lista. Los productos que yo tengo o los bienes que yo tengo dentro de una empresa se van a ver replicados a través de un inventario. El inventario vendría a ser una lista que represente el detalle de todos esos productos. ¿Ok? El inventario siempre es una lista. En el concepto, digamos, más general, ¿correcto? Porque también podría ser de repente una estructura de base de datos dentro de un sistema, podría ser un Excel, qué sé yo. Ya lo vamos a ver más adelante. La segunda pregunta, ¿el inventario es dinero? Coménteme si el inventario es dinero. A continuación vemos sus respuestas. Jocelyn Mandujano dice sí, José Ángel dice sí, sí porque es un bien y tiene valor, sí es un activo, sí, sí. Graciela Victoria Ortega dice creo que no. Cruz Mercedes dice sí. Bueno, vamos a definir al inventario también como dinero, ¿correcto? En el momento que yo creo una empresa, yo empiezo a tener mi inventario y mi inventario también representa a nivel de bienes, es dinero porque yo he invertido en él, ¿correcto? Todos los años, digamos, en las empresas medianas a grandes, y lo que deben hacer también las pequeñas y medianas, bueno, pequeñas y microempresas, es controlar la cantidad de bienes que tienen dentro de su empresa. Eso se hace con un inventario general. En este inventario, digamos, nosotros podemos definir que los bienes también son dinero porque yo he invertido una cantidad de mi capital para poder comprar ese bien, ya sea de patrimonio neto, patrimonio personal, patrimonio empresarial o de los pasivos, digamos, con los cuales yo me he apoyado con entidades financieras para poder comprarlo. Entonces, si ustedes le preguntan si el inventario es dinero, sí, el inventario también es dinero porque representa el valor de la empresa. En un momento yo creé una empresa con 2.000 soles. Pasaron 10 años y ahora la empresa ya no vale 2.000 soles, ahora vale 200.000 soles de repente. ¿Por qué? Porque yo empecé a comprar activos, empecé a comprar máquinas, empecé a comprar recursos, infraestructura, compré un terreno, de repente compré un carro. Algunas cosas ya empezaron a sumar y no se sumaban a mi bolsillo, sino se sumaban a ser patrimonio neto de la empresa. ¿Ok? Y si todavía no los termino de pagar, como bien lo decía antes en el comparativo, sigue todavía siendo un activo, pero es un activo que es una deuda, ¿no? Vendría a ser un pasivo dentro de la empresa. ¿Ok? La tercera pregunta es, ¿el inventario es una cosa? Por favor, contésteme si el inventario es una cosa. Jorvin dice no, Dalia dice no, Dávalos dice sí, José Aníbal sí es un bien que tiene valor, Elisbeck dice no, es un grupo de cosas, ¿ok? Sí, Melissa dice sí, Graciela dice sí, Dávalos Mejía dice sí, Miguel Santiago Atúncar dice sí, ok. Acá sí quiero hacer una especie de unas comillas aquí aparte porque el inventario normalmente es físico, ¿ok? Normalmente es físico, normalmente es tangible, normalmente yo lo veo arriba, digamos, veo a todos lados, digamos, en todas las direcciones y veo todo es inventario, ¿ok? Inventario personal, inventario empresarial. En el momento que yo traduzco, digamos, un inventario digital, vendría a ser también una cosa, sí, vendría a ser una cosa, pero ya va a, digamos, a una idea de que ya es un inventario que no es tangible, no es físico. Entonces, vendría a ser una cosa, pero que no la puedes visualizar. Entonces, también tenemos que entender al inventario que es todo lo que te genere valor. Si te genera valor dentro de un proceso o dentro de una empresa o dentro digamos, de la pertenencia o propiedad personal, vendría a ser parte de tu inventario. ¿Correcto? Entonces también podríamos definir que el conocimiento, muy bien, Edward dice, por ejemplo, cursos digitales, por ejemplo, también vendría a ser parte de tu inventario, porque cuando tú dices, tengo un currículum vitae que tiene tales cursos o tales certificaciones, es que vas acumulando inventario bueno, en tu vida, en tu conocimiento. Esto nadie te lo quita, te pertenece, ¿ok?
Entonces, ese tipo, digamos, de elementos que generan valor también forman parte de un inventario. No necesariamente tiene que ser visible, físico, tangible, sino también puede ser digital o puede ser virtual. Y vamos aquí a unos datos un poco difíciles de procesar, pero quisiera yo que todos nosotros a lo largo del Perú, desde el norte hasta el sur, al centro y en la selva, por favor, entendamos estos números porque necesitamos recuperar, o mejor dicho, voltearnos esta cifra que de repente es un poco fuerte para alguna situación. Entonces, esta fuente la hemos sacado de, o mejor dicho, esta información la hemos sacado de BDO, que es una consultora digamos, bastante grande que tiene también representación aquí en Perú. La situación en el Perú con respecto a emprendimientos que tienen poca probabilidad de éxito por la baja productividad y profesionalización son 3 de cada 6. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que 3 de cada 6 emprendimientos no llegan a tener éxito por la baja productividad y profesionalización. ¿Qué quiere decir? Que no producen lo que deben producir. ¿Ok? ¿Qué es lo que le pasa a un negocio cuando no tiene que ofrecer? Cierra. ¿Qué es lo que le pasa a un negocio cuando no tiene capacidad de transformar los recursos? Cierra. ¿Correcto? Em, Cuando nosotros no tenemos la capacidad de competir, porque ya viene ya el concepto de profesionalización, nosotros tenemos que ser profesionales, dominar, digamos, toda la estructura de nuestro negocio, deberíamos ser nosotros quien sepamos más que nadie cómo es que funciona nuestro negocio, deberíamos tener el timón, digamos, bien puesto, digamos, en el barco para que no nos suceda, digamos, para tener, o mejor dicho, una amplia probabilidad de éxito. Si nosotros no profesionalizamos, no sabemos cómo hacer nuestro negocio, simplemente por ahí leí, oye, ¿sabes qué? He visto que la venta digamos, de agua natural es bastante redituable, tengo bastante ganancia y yo quiero meterme a ese negocio. Si yo no conozco cómo es que se hace el proceso del agua, cómo es que obtengo, cómo es que tengo mis canales de distribución, qué precio debo poner, cómo debo competir, cómo debo hacer esa conexión con mi cliente final, cómo debo trabajar el marketing, si no conozco ese tipo, digamos, digamos, de entorno, variables, no voy a poder competir. Y no soy profesional si es que yo no lo sé. O sea, tengo que saber cómo es que voy a llevar mi negocio. Y yo soy el principal profesional de mi propio emprendimiento. Por eso es que fracasan muchos emprendimientos casi empezando, digamos, su proceso, digamos, su vida, ¿no? Otro aspecto también que tiene mucho que ver en este caso con los emprendimientos es que tenemos que entender que la competencia con las empresas grandes, con las empresas muy grandes, es bastante feroz, ¿ok? Bastante difícil. Entonces nosotros tenemos que estar al nivel de estas empresas, que es muy complicado de hecho porque obviamente ellos están muy arriba, pues son empresas muy grandes que definitivamente a veces se torna complicado, pero nosotros tenemos que ser inteligentes y hay que saber cómo emprender, ¿no? Hay que entender que las necesidades de la sociedad o el negocio, digamos, nosotros debemos saber olfatearlas de alguna manera, ¿no? ¿Correcto? No voy a vender, digamos, un producto en un espacio o un lugar en el cual ya se consume bastante ese producto. De repente yo voy a ser digamos, un vendedor o un emprendedor que está comercializando un servicio o un producto con el cual ya todos están satisfechos. Entonces, la idea principal de un negocio es satisfacer al cliente en el espacio y tiempo donde cual se necesita ese producto o servicio. Si en Lima de repente no lo necesitan, sería bueno que yo migre a otra provincia donde de repente ahí yo puedo colocar de repente mis servicios. Ahora que estamos con las redes sociales, de repente yo podría abordar todos estos temas, digamos, de ofrecer productos en otros lados, de repente, no donde más se necesite. Ahora con estrategias, digamos, de redes sociales, de publicidad en redes sociales, se puede trabajar mucho mejor todo este tipo, digamos, de ofrecimientos o venta de productos, ¿no? Dependiendo de cómo sea tu negocio, no necesariamente siempre se puede hacer, pero sí hay que entender todas las aristas que nosotros tenemos al momento de emprender. Bien dice Delina Santos, por falta de políticas que protejan a los empresarios nacionales. Así es, correcto. Eh, Debería también haber por parte, digamos, del Estado, debería haber, digamos, por parte, digamos, del país, poder saber
cómo es que el empresario, o cómo es que, qué vía deberíamos llevar para poder generar una masa crítica al momento de vender también, ¿no? Porque todos los emprendedores de repente unidos en ciertos sectores podemos afianzar un poco las ventas, de repente no solamente en una localidad, sino también en otros lados, ¿no? Afianzar es unir los lazos, digamos, de la distribución de nuestros productos para poder darle sostenibilidad a nuestro negocio o nuestro emprendimiento. Para esto sí necesitamos políticas que protejan, digamos, a los empresarios y más a los pequeños. ¿Ok? Entonces, en el otro dato, una de cada cinco empresas en el Perú no realiza estados financieros ni revisión o análisis de data maestra de su negocio. Ya vamos a ver más adelante qué es la data maestra. La data maestra es un dato, digamos, o mejor dicho, es el corazón del control de los inventarios. ¿Ok? Pero en el caso de los estados financieros, quiere decir básicamente que nosotros tenemos un negocio, digamos, que está yendo bien y nosotros tenemos esa creencia que dice, bueno, mi negocio, yo estoy comprando cosas y también las estoy vendiendo y yo siento que esto me da para poder vivir, ¿no? Y a mi familia, qué sé yo, y a mis trabajadores, al menos estoy bien. Pero en el día que viene alguien y te pregunta, señor, no sé, Jorge, por ejemplo, ¿cuánto está en porcentaje, cuánto está ganando usted en su empresa al año, en referencia al 2022, al 2021 y al 2020? Entonces Jorge lo que va a pasar y va a decir, señor, ese dato no lo tengo, yo creo que puedo ganar 10, 15, 20, no sé, la verdad que no tengo idea cuánto estoy ganando. Y en referencia al 2021, al 2020, la verdad que creo que estoy ganando más. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tú no tienes ese dato, eh, si tú no tienes el control o digamos el manejo de esa información, probablemente en algún momento cuando alguien o cuando venga la competencia o tengas, digamos, postores en algún proyecto o en alguna situación en la cual tengas que competir, lo que va a pasar es que tus recursos, digamos, o lo que afianza, digamos, tu economía o tu proyecto de emprendimiento, no va a poder salir a relucir en el momento donde más se espera, porque no tienes la información a la mano. ¿Correcto? Entonces, lo único que tú vas a empezar a hacer es a hacer la misma fórmula que hiciste y de repente tú vas a pensar que de repente o abriendo otra tienda o de repente comprando más productos o de repente bajando los precios va a ser la mejor decisión. Cuando lo que tú debes hacer como emprendedor, como esa persona que tiene el timón del barco, debe ser analizar los datos, analizar la información, revisar cuál ha sido el producto estrella, cuál ha sido el producto que más me genera venta, cuál ha sido el producto que más se ha vendido en cualquier época del año, ¿correcto? Ese tiene que ser tu nivel de análisis, ¿ok? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer para esta información, o sea, como respuesta a esta información, es tomar decisiones y hacer estrategias para poder llegar, digamos, a poder mejorar, digamos, tu propuesta de valor como empresa, como emprendimiento. ¿Correcto? Entonces, es triste ese número porque el 20% de empresas en Perú no realiza estados financieros. ¿Qué quiere decir? Que normalmente cuando vas a SUNAT y haces tu declaración de renta, lo haces pues con un análisis muy, muy, muy corto, muy precario, digamos, que en fin, de repente si lo haces o no, hay muchas empresas que de repente se esconden un poco de sus deberes tributarios, pero sí es importante tener claridad en ello porque nosotros tenemos que saber que cuánto estamos ganando, cuánto estamos perdiendo, cuánto estamos mejorando a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, estos datos los tenemos que superar. Y muy bien, esta frase me ha perseguido por toda mi experiencia laboral y también académica, que son personas, procesos y tecnología. Esto es el tridente o la triada, digamos, principal o es el núcleo de lo que yo creo que debe ser una empresa, digamos, del siglo XXI, o mejor dicho, digamos, de ya a puertas, digamos, de la automatización industrial, o ya estamos con automatización industrial hasta cierto caso, hasta cierto punto, pero ya yo lo veo también hasta en medianas empresas. Entonces, debemos saber que tenemos también que tener un equilibrio, ¿no? De personas, procesos y tecnología. Personas, porque las personas van a ser los que hacen las, o mejor dicho, valga la redundancia, los que hacen las cosas dentro de un entorno económico. Los procesos son los que tienen que estar afianzados y tienen que estar bastante bien descritos
para que no haya ningún inconveniente sobre la marcha y la tecnología que siempre tiene que estar a la vanguardia, ¿correcto? Es el pilar, digamos, de la competencia, las personas, los procesos y la tecnología. ¿Qué va a pasar si yo tengo procesos viejos y aplico tecnología? Cuando me refiero a procesos viejos es cuando tú dices, hago lo que hacía mi papá porque me enseñó a hacer el negocio hace 20 años, igual, ¿no? Entonces, lo que pasaba en el tiempo donde teníamos éxito, de repente, donde tu papá tenía éxito, tu abuelo tenía éxito, ya no es el mismo tiempo ahora, ya la competencia ha cambiado y nosotros tenemos que abrazar la tecnología. Por eso a veces aplicar tecnología para procesos viejos hace que los procesos viejos sean caros, porque ya, inclusive en el proceso que yo tenía antes, yo le aplico tecnología, estoy invirtiendo en tecnología para algo que va a seguir funcionando igual. Y eso no está bien desde el punto de vista en el cual nosotros queremos generar mejoras en nuestro entorno productivo. ¿Correcto? Sigamos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, ya saben que en el chat del seminario web yo estoy dispuesto, digamos, a parar la charla para poder responder sus preguntas. ¿Correcto? Entonces, la siguiente pregunta es, ¿cómo clasifico los inventarios de mi negocio? ¿Cómo clasifico los inventarios de mi negocio? Es la pregunta por la cual hemos venido. Sí quisiera hacer unos conceptos antes. Les quisiera hablar un poco sobre el orden y el caos. Vamos a entender qué es el orden y qué es el caos. ¿Ok? El orden primigenio es lo que se opone al caos. O sea, el orden cuando empezó todo el mundo, digamos, era un caos y ya poco a poco nosotros le empezamos a dar un sentido, digamos, a las cosas. El orden para los animales no es el mismo orden para el ser humano. Por lo general, la idea del caos alude a la falta de orden. ¿Ok? El caos es la falta de orden. Podemos ver en esta figura toda entretejida, digamos, parece como si fuera pues un cable mal entretejido y después nosotros estamos aquí a la derecha moviendo este círculo, o mejor dicho, haciendo que se vea de una manera más ordenada, hasta podríamos decir que es casi un círculo, ¿correcto? Y esto no lo podríamos definir como tal, no podría ser una figura geométrica, no sabríamos cómo darle forma. Entonces, esto básicamente podríamos llamarlo caos y esto lo podríamos llamar orden, ¿correcto? Por lo general, alude a la falta de orden, el caos, ¿ok? Es desorganización, es desconcierto, es algo que no podemos definir, es algo que se nos complica, digamos, al momento de querer definirlo. Algo que es un caos carece de estructura. Eso hay que saberlo. Lo que no está ordenado carece de estructura, no tiene una estructura y no es afín a nuestra vida, a nuestro proceso, a nuestra realidad. Es, digamos, distante a la lógica o a los criterios que le permiten una disposición adecuada. Nosotros tenemos que entender la idea de inventario como que siempre tiene que ser una lista o tiene que ser un registro ordenado. ¿Ok? Para que sea ordenado, nosotros tenemos que darle, digamos, un sentido a esta información. Esta información va a estar, digamos, puede estar en un papel, puede estar en una computadora, puede estar en un Excel, puede estar en una base de datos o en donde sea. Para esto nosotros tenemos que entender esa diferencia entre orden y caos y tenemos que entender que el caos carece de estructura, que nunca algo caótico va a poder ser, digamos, ordenado, ni tampoco le vamos a poder dar, eh, digamos, una lógica adecuada, ¿correcto? Vamos a la siguiente lámina y vamos a explicarles un poco el orden de los antiguos habitantes, cómo empezó el ser humano, digamos, a poder ordenar. El triunfo del ser humano, sobre todo los seres vivos, fue la organización. ¿Ok? Nosotros fuimos, digamos, los seres que dominan el mundo, digamos, a través de la organización. Nosotros empezamos a organizarnos. El concepto que precede, o mejor dicho, está antes a la orden, a la organización, es la clasificación. Eh, desde el inicio, digamos, desde lo más primigenio del ser humano, nosotros empezamos a utilizar la clasificación como un principio principal, como un principio que nos ayudaba, digamos, a distinguir una cosa sobre otra. Clasificábamos las plantas, los vegetales, la tierra, digamos, los tipos de materiales que se utilizaban para poder hacer las casas, la ropa, la comida, todo esto venía a través de una catalogación, digamos, de productos, catalogamos los productos para administrar la vida en colectivo y facilitar el desarrollo de las comunidades. Acá podemos ver, por ejemplo, que en este tejido, o mejor dicho, que en estas pinturas rupestres, porque vendría a ser unas pinturas rupestres, ellos mismos escribían, pues, por ejemplo, una vaca, la diferenciaban de otro animal
y empezaban a tener un orden ellos propiamente, ¿no? En ese orden decían, ¿sabes qué? Estos vegetales yo no los puedo comer porque muero. Estos vegetales sí, yo debo labrar la tierra de esta manera, de aquí yo no me puedo pasar porque hay estos animales. Entonces ellos empezaban a diagramar su orden de acuerdo a un aspecto gráfico con el cual ya podían conceptualizar cierta organización, la podían catalogar, digamos, ¿no? ¿Qué es la clasificación? Y aquí vamos a la definición de clasificación. La clasificación es una función lógica que ordena grupos o series o clases de objetos similares o afines, ¿ok? Acá podemos ver todo tipo, digamos, de elementos que parecen no tener un orden y aquí los estamos clasificando. Entonces, la clasificación, el acto de clasificar hace que esto se vea ordenado. Hasta ahí estamos claros, ya sabemos qué es la clasificación. Y los materiales que pertenecen a una clase son afines en el sentido que poseen características esenciales comunes a todos ellos. Entonces, lo que debemos saber que es el principio esencial para poder ver un aspecto del control de los inventarios o cómo es que debemos clasificar los inventarios es tener un orden, ¿correcto? Un orden de las cosas, un orden de los productos. En el momento que nosotros empezamos a ordenarnos, empezamos a tener, a tomar mejores decisiones, ¿correcto? ¿Qué sería si a mí me preguntan cuántos triángulos hay en la figura 1 y en la figura 2? O mejor dicho, en la figura izquierda y la figura derecha. En la figura izquierda, si me preguntan cuántos triángulos hay, yo empezaría a ver en toda la maraña de objetos que están ahí cuántos triángulos hay, los empiezo a ver y no los clasifico. No los entiendo muy bien, mejor dicho, ¿no? Entonces, en la parte derecha me preguntan cuántos triángulos hay y veo que hay 4, por ejemplo, ¿no? Entonces, rápidamente puedo identificar que hay 4 triángulos porque los veo prácticamente ordenados. Entonces, ya de por sí, en un ejemplo tan básico y tan sencillo, entiendo que la clasificación y el orden me ahorra un montón de tiempo. ¿Ok? Y hay que entender que la clasificación siempre es una función lógica, ¿correcto? Vamos a la siguiente lámina y vamos a poder ver algunos conceptos de insumo, producto y qué vendría a ser los artículos de inventario. ¿Cuáles son las diferencias entre un insumo y un producto? ¿Alguien lo podría definir, por favor, en la caja de chat del seminario web? ¿Cuál es la diferencia entre un insumo y un producto? Quedo atento a sus comentarios. Muy bien, dejen sus comentarios ahí en el chat del seminario. ¿Cuál es la diferencia entre un insumo y un producto? José Ángel no le dice materia prima. Freddy Salguero dice insumo es la materia prima para hacer el producto final. Perfecto, gracias por tu definición. Verónica dice insumo es la materia prima. Un insumo es parte de un producto. Un insumo son lo que necesita para crear el producto. Insumo es la materia prima. Insumo, recurso natural, producto, producto final. Es lo mismo. O sea, lo que dice Genara es lo mismo, dice que un insumo y un producto es lo mismo, ¿ok? Los insumos nos permiten elaborar productos, ¿ok? Cierto, los insumos son la materia prima, producto es lo que está a la venta, insumo es la base o parte del producto final, dice Vanessa González. Eh, a ver, Barrantes García, Jorge dice el insumo es natural y el producto ya es con intervención del hombre. Insumo es la base o parte del producto final. Producto terminado, dice Jocelyn Mandujano. Ok, muchas gracias por sus definiciones y muchas definiciones están muy de la mano con los conceptos que son el insumo y el producto. ¿Ok? Voy a explicar rápidamente qué es un insumo y qué es un producto. Un insumo, como bien dicen muchos de ustedes, es la materia prima para poder crear un producto. ¿Ok? Siempre un insumo precede a un producto. Siempre un insumo está para poder ser parte de la transformación hacia un producto. ¿Correcto? Entonces, debemos entender que el insumo normalmente está como un recurso natural, pero a veces necesitamos insumos previamente transformados. O sea, un insumo también puede haber sido un producto de otro insumo, ¿correcto? Pero cuando hablamos del proceso, por ejemplo, de transformación o generación de un producto como la leche Nestlé Ideal Cremosita, debemos entender que nosotros tenemos que
utilizar unos insumos, en algunos casos naturales. En este caso, el insumo natural que usamos es la leche, ¿no? Hay muchas empresas como Ideal, perdón, como Nestlé, como Gloria, dentro del país que hacen todo este proceso productivo dentro de plantas en el territorio nacional, ¿correcto? Entonces, manejan, digamos, definiciones de insumo y manejan definiciones de producto, ¿ok? Entonces, justo acá dice, por ejemplo, Jocelyn Mandujano, producto terminado. Para poder entender el producto terminado, también tenemos que entender la idea de productos intermedios. Dentro de una cadena productiva, dentro de una empresa también, o sea, que está dentro de una empresa, eh, producto intermedio sería un producto que precede a un producto terminado y que también necesita o funge como si fuera un insumo, ¿correcto? Dependiendo del proceso productivo, podemos saber qué es un producto y qué es un insumo. Ahora, dentro de la empresa Nestlé, por ejemplo, insumo más producto vendrían a ser ambos artículos de inventario. Me gustan mucho estas comparaciones tipo ecuaciones, pues son formas de poder entender un poco mejor cómo es que trata, digamos, la relación entre los elementos. Ambos son artículos de inventario. Si yo soy Nestlé y yo voy a tener una cantidad de insumo, yo necesito controlar este insumo, necesito manejarlo, necesito cuantificarlo, necesito cualificarlo, colocarle atributos, clasificarlos y ponerle un orden. Por más que sea un insumo que no va a ser mi producto principal o no va a ser mi producto terminado y no lo voy a vender como tal, yo necesito también darle la categoría de artículo de inventario. Una vez que pone un pie dentro de mi empresa, dentro de mi almacén, dentro de mi bodega, dentro de mi negocio, vendría a ser un artículo propio, vendría a ser un artículo que me pertenece a mí. Entonces, el tratamiento de este inventario yo lo debo manejar de cierta manera en el cual yo también lo pueda controlar y pueda validar que no hayan pérdidas, pueda validar que esté completo, pueda validar que digamos, el material está en perfecto estado, que no tenemos ningún tipo de problemas con el insumo, ¿correcto? En el momento que yo quiera crear un producto terminado como este, yo voy a voltear al insumo y voy a decir cuánto insumo tengo para poder transformar o para poder hacer una transformación a producto terminado. Entonces, yo tengo aquí el insumo y voy a ver que tengo ciertas cantidades, ¿no? Entonces, si a mí me faltan ciertas cantidades, yo lo que voy a llamar es voy a hacerle a mi distribuidor, al fabricante de leche o a quien me da es mi proveedor de este recurso natural o esta materia prima, le voy a solicitar que me dé, digamos, este producto. ¿Ok? Entonces, para eso yo debo tener un control. Si es que yo no lo tengo controlado, si es que yo no sé cuánta leche falta, cuánta leche sobra, cuánta leche tengo en stock, cuánto de mi insumo tengo para poder transformar, yo no voy a poder hacer una cadena productiva continua, digamos, ¿no? O no voy a poder aplicar estrategias porque yo no voy a saber cuánto es que tengo que producir. Entonces, esto es muy básico, señores y señoras aquí presentes en esta charla. Esto es muy básico de entender. Los artículos de inventario tienen que controlarse tanto, así sean insumos, así sean productos. Una vez que esto es producido, ya tengo en la cadena de distribución mi producto, yo lo tengo que colocar en la cadena y esto ya va pues para mis clientes intermedios o clientes finales, qué sé yo, ¿no? Entonces estos artículos de inventario tienen que revelarse o visibilizarse dentro de toda la cadena productiva, ¿correcto? Entonces ya tenemos estas definiciones. Si tienen alguna consulta o pregunta, prefiero que me las hagan en este momento en el chat del seminario web, antes de poder seguir. Muy bien, no habiendo preguntas, voy a la siguiente lámina. Y aquí vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio. No sé si ustedes han comido estas papas. Estas papas son bastante deliciosas. El fabricante es Inca Chips y vamos a hacer una clasificación de Inca Chips, ¿correcto? Este producto, digamos, está muy bien marketeado, está muy bien brandeado. Tiene un cobertor o tiene una bolsa con un diseño excelente y tiene una margarita aquí. Tiene una foto, digamos, provocativa, da ganas de repente de comer estas papitas, digamos, y tiene unos aditivos aquí, por ejemplo, de cebolla caramelizada y barbecue, digamos, ¿no? Eh, ¿Ok? Entonces, vemos muchas características dentro de esta bolsa. Yo quiero que me digan
Escuchen bien la pregunta, por favor, y quiero que me ayuden en el chat y ahí los voy a leer. Quiero que me digan de qué forma puedo clasificar este producto. De qué tantas formas, porque hay muchas formas, en las cuales yo puedo clasificar este producto. Les doy un minuto para que respondan, por favor, dentro del chat del seminario web. Respondan, por favor, de cuántas formas puedo clasificar, de qué tipo. No sé, hay muchos tipos de clasificaciones de estos productos. Por favor, pónganlo. ¿De qué forma puedo clasificarlo para yo poder hacer una administración de inventarios? Muy bien, estamos de vuelta con ustedes y me gustaría leer todos estos comentarios que ustedes han dejado aquí en el chat del seminario web. Por ejemplo, aquí dice Eliana Ortiz Sabores, Domitila dice piqueos, tamaño, peso, dice Elisa Ortiz. Olga Bertán dice piqueo. Flor de María dice tamaño, empaque. Luis Maigua dice snack y golosinas. El producto, dice Genara. Talía dice Inca Chip 142 gramos, muy bien. José Flores dice precio, cantidad, sabor, tipo de producto, alto en grasas, snacks, sabores con gluten, variedad y tamaño por tipos de producto. Giovanni dice tamaño, peso, cantidad, sabor, precio. Excelente, Giovanni, excelente, excelente, excelente. Sabores, tamaño y peso, dice Yesbilú. Color de empaque, dice Flor de María, muy bien. Precio. Muchas gracias por todos sus comentarios. Marixa dice papas Inca Chips 142 gramos. Muy bien, señores. Entonces, aquí vamos a ver que este no es el único tipo, digamos, de papas de esta empresa, ¿no? Normalmente esas empresas van con muchos más ejemplares de todo tipo, digamos, ¿no? Y justo lo vamos a ver aquí. Podemos ver la clasificación de Inca Chips. ¿De qué tantas formas podemos clasificarlo? En el caso de unidad de medida, por ejemplo, esto puede ser una unidad completa, puede ser una bolsa, podemos decir mi unidad de medida es una bolsa. Podría también definirlo como gramos, ¿ok? Porque acá dice en peso neto, miren, 142 gramos. Yo puedo decir, por favor, al almacén quiero retirar la bolsa de 142 gramos de Inca Chips. Por favor, atiéndeme 10 bolsas, ¿ok? Pueden ser 10 bolsas o de repente necesito un kilogramo 420, entonces yo tendría que entender que tengo que retirar 10 bolsas, porque si 1420 gramos vendrían a ser 10 bolsas de estas. ¿Correcto? Entonces son valores, digamos, o tipos de clasificación que yo debo manejar para poder controlar nuestro inventario. ¿Correcto? Entonces, proveedor, distribuidor Pepe, que es un distribuidor que yo he inventado, digamos, para poder eh, diferenciarlos de otro distribuidor. ¿Qué quiere decir? Que Inca Chips le da a una empresa que distribuye en un sector, digamos, de Lima o de provincia, ciertos productos y que, digamos, en ciertos aspectos, esto me lo puede vender distribuidor Pepe, otro me lo puede vender distribuidor María, otro me lo puede vender distribuidor Jesús, qué sé yo. Entonces, también puedo diferenciar entre un proveedor y otro dentro de mi clasificación de inventarios. El fabricante sí es único en este caso, ¿no? Inca Chips es el único fabricante. Inca Chips, ¿ok? Fabricante Inca Chips vendría a ser el único fabricante. El atributo, acá sí es importante entender. ¿Qué atributo le podemos dar? Aquí muchos dijeron, oye, es rojo, ¿no? Podemos decir que es un color negro, color rojo, que es embolsado también. Puede haber de repente unos que estén en latas, ¿no? Tipo Pringles, ¿no? Por ejemplo, Pringles utiliza latas, ¿no?
Entonces, hay atributos que nosotros tenemos que entender dentro de nuestro negocio para poder clasificarlo. El estado, por ejemplo, si está disponible, si está manchado, ya no se lo puedo vender a nadie, vendría a ser una merma dentro de mi proceso. ¿De qué familia tiene? Familia Snacks, por ejemplo. Yo soy Inca Chips, pero no necesariamente vendo snacks. Puedo vender de repente bebidas también que puedan complementar mi venta. Puedo hacer una venta cruzada, digamos, dentro de mi proceso como empresa. La subfamilia podría ser papas, no solamente vendo papas, también puedo vender camotes, puedo vender chifles, qué sé yo, ¿no? La descripción aquí sí es, por ejemplo, papas crujientes. Aquí vemos en los otros ejemplares papas artesanales, son otros tipos, acá papas crujientes sal de mar. Esta que es un producto estrella, que es Bembos Clásica, que desde que la sacaron, parece que en las tiendas se están acabando, pues tiene sabor, digamos, a la misma hamburguesa de Bembos. Es una estrategia también conjuntamente con Bembos, que es parte del grupo Intercor, ¿no? Eh, Han llevado el sabor, que es un sabor característico de la carne, lo han llevado a las mismas, eh, digamos, papas de Inca Chips, ¿correcto? Y el lote, acá por ejemplo, siempre tenemos que tomar en cuenta cuándo ha sido producido esto. De repente nosotros tenemos que hacer un control de vencimiento, entonces necesitamos manejar un lote, ¿correcto? Y también podemos clasificarlo por ubicación. Eso es solamente una parte de lo cual nosotros podemos clasificar un producto. Pero aquí el concepto que nosotros tenemos que dejar en claro con respecto a la clasificación es que el clasificador, digamos, el experto clasificador es un verdadero gestor de inventarios. Nosotros tenemos que saber de qué y cuántas maneras podemos clasificar todos nuestros productos. Tenemos que tener digamos, eh, validar bien nuestros productos, esa capacidad para poder clasificar. ¿Ok? Entonces nos vamos a la siguiente frase que dice, un verdadero gestor de inventarios es un experto clasificador de materiales. ¿Ok? Un experto clasificador de materiales. Siempre llévense eso consigo. Todos los que tienen una empresa, todos los que tienen un emprendimiento tienen que ser expertos clasificadores de materiales y verdaderos gestores de inventarios. Ahora, vamos a la parte un poco ya más que se adentra ya a la administración de inventarios, que es la del maestro de artículos o materiales. Aquí, por favor, quiero que tomen mucha atención porque aquí está el corazón de todo lo que vamos a aprender con respecto a administración de inventarios. Y les vengo a definir qué es el maestro de artículos, ¿ok? Apréndanse esa palabra, por favor, maestro de artículos, maestro de artículos. El maestro de artículos es el registro de maestro de materiales, ¿ok? Que es la fuente central de datos específicos de materiales de una empresa. ¿Ok? Dentro de una empresa yo tengo una fuente central de datos. O sea, yo tengo información fidedigna de qué es lo que yo estoy almacenando, qué es lo que yo tengo, digamos, registrado como productos en mi empresa. Entonces, el maestro de artículos define, define cuáles son las características y estas clasificaciones y atributos de todos mis productos que vimos líneas atrás. Pudimos ver como algo de 5 tipos de bolsas aproximadamente, ¿no? Que son la variedad de productos que yo tengo. Entonces, dentro de ese tipo de bolsas, no todas van a tener una misma definición, van a tener variables, ¿no? Una bolsa es verde, otra bolsa es roja, otra tiene otro tipo de capacidad, otra de repente no es picante, la otra sí es picante, entonces van a haber otro tipo, digamos, de atributos y valores que nosotros tenemos que darle sobre la marcha. Entonces, nosotros vamos a representar a este maestro mediante una lista ordenada de bienes que vendría a ser el inventario. El maestro de artículos siempre tiene que estar, o mejor dicho, perdón, la lista de inventario siempre tiene que estar respaldada por un maestro de artículos, que es la fuente de información de todo lo que nosotros manejamos dentro de nuestra empresa. ¿Ok? Es un registro de maestro de materiales, que es la fuente central de datos específicos. La siguiente pregunta es, ¿para qué sirve un maestro de artículos? Podemos ver que aquí el maestro de artículos o maestro de materiales, materiales o artículos se puede llamar, maestro de materiales, maestro de artículos, vendría a ser la fuente central de información para la empresa, ¿correcto? Pero no es el punto de inicio dentro de una empresa. El punto de inicio, ¿ok? Dentro de una empresa son las tablas de clasificación o las tablas de categorías, ¿ok? Eso es lo que nosotros tenemos que entender como información previa dentro de una empresa. Entonces, si nosotros no tenemos nada de esto, el inicio para poder eh, empezar a poder administrar o manejar todo nuestro negocio
es empezar a hacer listas de las categorías de lo que nosotros llamamos productos, ¿correcto? En el caso de Inca Chips, imaginémonos que yo sea el fabricante de estos productos de Inca Chips. Yo tengo que tener una lista de proveedores, aparte tengo que tener una lista de clientes, tengo que tener una lista de familias, una lista de atributos, una lista de tarifas, lista de estados, lista de transportes, lista de contratistas, lista de almacenes. ¿Ok? Toda esta información tiene que estar bien definida y es la primera información que tiene una empresa. Ahora, cuando yo tengo un producto o yo creo un producto, yo lo creo desde cero. Yo no estoy creando esto desde cero tampoco porque ya lo tengo. Yo solamente relaciono esta información con mi maestro. Quiere decir que si yo creo un producto estrella, digamos, que no existía todavía dentro de mi empresa, y yo digo, este producto va a ser el que va a romper en el mercado y voy a tener una utilidad tanta y voy a vender tanta cantidad. Empiezo a definir, a darle una descripción, le empiezo a dar un código y le empiezo a ponerle atributos, ¿no? Este va a ser picante, va a ser papas, ¿no? Porque con las papas me va bien en las ventas. Mi proveedor va a ser tal proveedor, ¿no? Mi tarifa va a ser tal, nunca va a bajar del 25% de utilidad. Eh, digamos, voy a guardarlo en este almacén. Entonces tú ya vas, digamos, definiéndole al maestro cómo es que debe ir alineado eh, ese producto en sí, ¿ok? Con todo este tipo de variables de listas que van a estar dentro de la información. ¿Ok? Para verlo un poco más a detalle, vamos a primero a definir qué es una tabla, ¿ok? Un poco recapitulando de repente para que no se me mareen, estamos en qué es un maestro de artículos o materiales. Aquí hemos definido al maestro de artículos, que es el registro y es la fuente central de materiales dentro de la empresa. ¿Ok? ¿Para qué sirve un maestro de artículos? ¿No? Sirve un maestro de artículos para poder ser gestión o fuente central de información de todos los procesos dentro de nuestra empresa. Pero aquí sí tenemos que entrar a entender que tenemos unas tablas que preceden un poco al maestro de artículos. Son las tablas de proveedores, de clientes, de familias, que son listas enormes de todos estos datos que van a ir alimentando este maestro de materiales dependiendo de cuál va a ser nuestra decisión por cada artículo. ¿Ok? Y aquí vamos a entender que es una tabla. La tabla tiene tres campos, o mejor dicho, tres partes. ¿Qué es una tabla? La tabla es un conjunto de datos organizados y correlacionados en un arreglo. Un arreglo vendría a ser como una estructura como las que ustedes pueden ver en Microsoft Excel. En Excel pueden ver que todo lo que ustedes administran son tablas y vendrían a ser unos arreglos. Arreglos se llaman a las tablas también, ¿no? Conjunto de datos organizados y correlacionados en un arreglo. Como bien dice O. García R, sería una base de datos, claro que sí, es una base donde cual nosotros accedemos a cierta información que vendría a ser, digamos, una tabla. Una tabla es parte de una base de datos, ¿ok? Y siempre una tabla va a tener un encabezado, ¿ok? Ese encabezado va a definir toda la información que va a ir dentro. ¿Qué es lo que voy a guardar aquí? Por ejemplo, el encabezado es el tipo de registro que yo voy a tener aquí en este dato. ¿Ok? Y el campo vendría a ser cada espacio donde voy a poner información. Algún campo va a ser una cédula, acá voy a poner el nombre, acá voy a poner el apellido, el género, lo que yo quiera llenar sobre una persona. ¿Ok? Eso vendría a ser una tabla. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Por favor, déjenla en el chat del seminario web. No se olviden de llenar el link de asistencia. Ok, todo bien, dice Edward. Sigamos. ¿Y cuáles son las reglas de un maestro de artículos? Vamos a ver cuáles son las reglas para poder hacer un maestro de artículos. El maestro de artículos o maestro de materiales siempre debe ser una tabla de registro. Ya habíamos visto acá que es una tabla. Una tabla es un conjunto de datos organizados y correlacionados dentro de un arreglo. Esto lo que ustedes ven aquí es una tabla. Persona, por ejemplo, cédula, vendría a ser DNI, José Eduardo, mi apellido aquí, género, ¿no? Podría llenar mucho más datos de lo que es mi persona. Entonces, aquí el maestro de materiales siempre debe ser una tabla de registro. Nunca un maestro es otra cosa, siempre es una tabla de registro. ¿Ok? Entonces, es indispensable tener un dato cuantitativo sobre el material, dice aquí.
¿ok? Es indispensable tener un dato cuantitativo. Siempre tenemos que tener algún dato cuantitativo para poder hacer administración dentro de una empresa. De repente el dato cuantitativo podría ser el precio. De repente el dato cuantitativo podría ser la cantidad límite que yo puedo tener de ese stock. Cualquier dato cuantitativo, sea porcentual o sea numérico, tiene que sumar dentro de mi maestro de artículos. El maestro solo debe ser administrable por dueños de negocio o responsables de confianza. Señores, aquí les digo, si ustedes son los dueños de su negocio, por favor, les digo que el maestro de artículos solamente puede ser utilizado y diseñado por alguien de confianza o ustedes, nadie más. No lo puede tener un empleado de repente que no esté alineado con las políticas de la empresa de primera mano, porque de repente puede ser un empleado nuevo, de repente puede ser alguien que no es digno de su confianza. Entonces, por favor, no se le entreguen a personas que no son dueños de su negocio. Siempre tienen que ser personas que están dentro, porque el maestro de artículo define todo. El maestro de artículos define los precios, define las categorías, define información que debe ser fiel para el negocio, ¿ok? Entonces tenemos que tener bastante cuidado. El maestro siempre es una base de datos. El maestro siempre es una base de datos y siempre es una tabla de registro. Ya tenemos aquí 4 aspectos con los cuales nosotros tenemos que definir al maestro de artículos, ¿ok? Como dice O. García R., contiene información confidencial. Sí, contiene información confidencial del negocio. Siempre es confidencial. Nunca puede ser necesariamente abierta al público, salvo en algunos casos, ¿correcto? Por ejemplo, yo no estoy compartiendo los precios con descuento o los precios finales de mis productos. Siempre los comparto, digamos, cuando yo tengo una campaña o cuando yo tengo un precio especial o cuando, digamos, tengo que, digamos, impulsar un producto. ¿Correcto? Algunos negocios trabajan distinto, de repente tienen una tienda virtual, qué sé yo, o de repente en la misma tienda tienen sus precios, digamos, en los productos, ¿correcto? Pero no necesariamente esa persona, ese usuario, ese cliente tiene acceso a su maestro de artículos. Por eso hay que tener bastante cuidado. ¿Para qué sirven los códigos de barras y por qué son tan importantes? Y aquí ya vamos a hablar de códigos de barras porque ya vamos a empezar con conceptos de codificación. Codificación de artículos sería la codificación, porque la codificación es un proceso cuyo fin es facilitar la localización de la mercancía dentro del almacén y lograr una completa trazabilidad. ¿Ok? Entonces, tenemos que entender que la codificación va a hacer que nosotros vayamos a tener trazabilidad dentro de nuestro inventario. Si nosotros no codificamos nuestros artículos, el único control que vamos a tener es un control manual dentro de hojas de texto o dentro de una base de datos. Pero el siguiente paso para poder de repente automatizar o controlar sus productos va a poder ser con codificación de artículos. Y esto ya es parte de lo que ustedes tendrían que hacer de repente en un momento que su negocio aplique, ¿no? No necesariamente es para los artículos, también podría ser para identificar los espacios, para poder identificar algunos procesos que de repente les pueda servir. Siempre la codificación de artículos tiene que estar amarrado con etiquetas de códigos de barras y tiene que estar amarrado con información de base de datos y también con un escaneo de estos productos para poder trabajarlos de manera sistematizada. ¿Ok? ¿Cuáles son las ventajas de codificar artículos? Aquí vamos a entender un poco qué ventajas podrían ser eh, para poder codificar artículos. Bueno, acá hay unas consultas, dice Juan Loyola Almeida, ¿qué empresa otorga el código de barras? Eh, Aquí vamos a darle rápidamente, les voy a dar una definición con el código de barras. El código de barras, la finalidad del código de barras es identificar los productos en una cadena de operaciones, ¿correcto? Puede ser una cadena logística o una cadena productiva. Entonces, hay procesos internos y hay procesos que son externos ya de ventas internacionales o ventas nacionales. Los productos que ustedes ven en las tiendas, todos están homologados con EAN 13. EAN 13 es un tipo de código de barras mundialmente conocido y aceptado por todas las empresas a través de unas consultoras grandes, ¿ok? Que hacen que podamos utilizar esa homologación con todos nuestros productos. Entonces, los productos que ustedes ven en las bodegas siempre están homologados con EAN 13. ¿Por qué? Porque EAN 13 es el tipo de código de barras con el cual se convierte en un número único en todo el mundo. Ahora, ¿qué empresa otorga el código de barras?
hay empresas consultoras que entregan directamente o puedes tú homologar directamente tu producto una vez que ya tengas creado el producto. Y obviamente tienes que tener tu empresa constituida. Dependiendo de qué tipo de producto, tú puedes homologar y puedes crear un EAN 13, ¿correcto? Ahora, no quiere decir que nosotros no podamos manejar códigos de barras. Nosotros podemos crear nuestro control a cualquier hora, a cualquier momento, bajo cualquier circunstancia dentro de nuestra cadena productiva. Para eso nosotros tendríamos que poner etiquetas dentro de nuestros productos para poder identificarlos, siempre y cuando nos agreguen valor a nuestro proceso. Ahora, no necesariamente todos los productos que nosotros tenemos dentro de la empresa aplica, digamos, una administración de inventario. Eso es lo que hay que entender y justo se los voy a explicar en este momento. ¿Cuáles son las ventajas, digamos, de codificar artículos? Voy a tener agilidad en las recepciones. Cuando yo reciba productos voy a poder tener ese manejo, esa administración digamos, de los productos al momento de recibirlos. Voy a tener trazabilidad, ya lo dije antes. Vamos a poder tener una visibilidad en qué momento ingresó a nuestro almacén, en qué momento se almacenó, en qué momento salió. El control de stock en tiempo real, vamos a poder saber cómo se va a controlar nuestro stock en tiempo real y vamos a tener un conocimiento profundo del negocio. Yo podría también sumar, digamos, a estas ventajas también una preparación de pedidos eficiente. No me voy a equivocar, digamos, al poder sacar pedidos y voy a tener una logística sin errores. Todas estas son ventajas al momento de codificar, digamos, artículos. Ok, en la siguiente lámina les quiero explicar, si es que no tienen alguna otra pregunta, les voy a explicar lo que es la clave primaria. La clave primaria, digamos, dentro de la administración de tablas de registro o de un maestro de artículos, la clave primaria es el dato más importante dentro de una tabla. ¿Ok? La llave primaria vendría a llamar a todos los demás campos que tenemos dentro de una tabla, dentro de una columna de tablas, ¿correcto? Por ejemplo, si yo soy una persona, yo tengo un DNI, ¿correcto? Yo tengo un DNI 45, 34, 55, 40, no sé, cualquier número, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese DNI le pertenece solamente a una persona. Entonces, si yo accedo a ese DNI, si yo represento, digamos, yo registro a esa persona con ese DNI, yo voy a poder saber su nombre, su apellido, su género, todos los datos que, digamos, suman a esa persona. Ahora, con respecto a otro dato que yo tenga dentro de mi conformación como ser humano, digamos, yo por ejemplo me llamo José Eduardo. Yo puedo poner José Eduardo y José Eduardo pueden haber de repente 1200, 1500, 2000, 3000, 5000, 10.000 personas en el Perú. ¿Correcto? Entonces, no van a llamar a un solo José Eduardo, sino van a llamar a 10.000, a 15.000. ¿Ok? Si yo pongo mi apellido igual, si yo pongo mi género, ¿qué será la mitad del Perú? ¿Ok? Entonces, la cédula se vuelve como el dato, o mejor dicho, el DNI, y en este caso, la clave primaria se vuelve como ese registro que hace que llamen a todos los datos, digamos, o variables que están dentro de una información. ¿Ok? Entonces, eso es importantísimo que lo sepan. Recuérdalo siempre cómo se llama clave primaria o llave primaria. En base de datos, o en los que están estudiando, digamos, sistemas, o los que son ingenieros de sistemas, tienen mucho esta nomenclatura porque con esto se trabaja, es prácticamente el núcleo conceptual de la base de datos, ¿correcto? Cada tabla tiene una única clave primaria, una clave secundaria es una columna, una combinación de columnas. Una tabla puede contener más de una clave secundaria enlazándolas a una o más tablas. ¿Ok? Entonces, si hablamos de las personas que están en por ejemplo, en esta charla, podemos decir que solamente su DNI podría enlazar a sus nombres, a sus apellidos y a sus otros datos. ¿Correcto? Entonces, a eso le llamamos clave primaria. Y dentro de la administración de inventarios, perdón, lo vamos a manejar con el tema de SKU, que ya lo vamos a ver más adelante. Muy bien, entonces vamos aquí en esta lámina que se llama SKU. Esto por favor tienen que saberlo y si es que de repente no lo entienden hoy día muy bien a profundidad, me gustaría que ustedes más adelante vayan a Google, ahora que está de moda bastante la inteligencia artificial, pongan todos estos datos para poder aprender un poco más de lo que es un SKU. SKU es un conjunto de números y letras únicos que se usa para identificar y rastrear un artículo dentro del inventario de un negocio. ¿Ok? Sepan que todos los productos dentro de una empresa tienen SKU.
y es el código interno con el cual nosotros manejamos toda la administración de los productos. Algunos SKUs vienen de fábrica, pueden venir del fabricante. Por ejemplo, si yo soy un vendedor de bodega y me venden un panetón, este panetón ya tiene un SKU, ¿ok? Pero este SKU no lo he creado yo. Este SKU lo ha creado el fabricante que hizo el panetón, ¿ok? Entonces ya viene con un SKU. Ahora, si yo soy el que hace el producto, si yo soy el que maneja el producto, si yo soy el fabricante o si yo soy el que almacena un buen tiempo este producto, yo puedo darle mi propia nomenclatura. Y esta nomenclatura vendría a ser la del SKU, ¿no? Es la cual nosotros le asignamos un código único, y vamos a ver más adelante en un comparativo, porque lo vamos a comparar con otro tipo de nomenclatura, con el cual nosotros vamos a identificar un solo artículo, como un artículo único, dentro de nuestro inventario. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos administrar productos dentro de nuestro inventario, tenemos que tener un SKU. Y un SKU siempre es una clave primaria. ¿Ok? Vamos a la siguiente lámina. Y aquí tenemos la definición de UPC o EAN. Justo lo que decía aquí su compañero Juan Loyola Almeida. Decía, ¿qué empresa otorga el código de barras? ¿Ok? Entonces, uno de los códigos de barras famosísimos es el EAN 13, que lo pueden ver en todas las tiendas. No sé si han visto este código que se llama EAN 13. Y otro código también muy conocido es el UPC. ¿Ok? Ambos compiten, bueno, de cierta manera algunos sirven para ciertos negocios, otros para otros negocios. EAN 13 normalmente son para productos consumibles, qué sé yo. Todos los productos que están dentro de un supermercado tienen EAN 13 porque tienen que llegar a ese nivel de homologación. Un UPC es un código diseñado, o un EAN, también es un código diseñado especialmente para identificar de manera inequívoca productos en cualquier lugar del mundo. O sea, nunca un EAN 13 se va a repetir. Para esto necesitamos empresas internacionales que certifiquen la creación, digamos, de los códigos de barras definidos para ciertos productos, ¿ok? Por eso dice de manera inequívoca, ¿no? Productos en cualquier lugar del mundo. A diferencia del SKU, que es de uso del fabricante o distribuidor, el UPC es utilizado como código universal y atraviesa toda la cadena de suministro. Desde la fabricación de este producto hasta la venta final, cuando yo como un helado y tiro la envoltura, la estoy tirando con un, o cuando estoy, no quise decir tirarlo, digamos, a cualquier lado, sino, digamos, a un bote de basura, se está yendo un código EAN 13. Es el EAN 13 es el identificador del producto. ¿Ok? Entonces en esa envoltura se está yendo después de haber sido consumido por el cliente final, ya es lo último, el último punto de la cadena de suministro. ¿Ok? Entonces ese EAN 13 ha viajado, digamos, dentro del producto por toda la cadena. Lo que no quiere decir que sea igual al SKU, porque el SKU también puede ser un código de barras, pero esto yo lo puedo crear en mi propio almacén. Yo le puedo dar una propia definición. No necesariamente tiene que ser homologado con empresas internacionales. Y ya les voy a explicar de qué manera se puede imprimir o se puede hacer. Vamos a la siguiente lámina donde podemos ver diferencias entre SKU y UPC, un poco para recalcar lo que estábamos conversando. Y las diferencias entre SKU y UPC es, el SKU es único para cada vendedor o para cada empresa, puede ser alfanumérico y varía en la longitud. Puede ser de 5 letras, 5 dígitos, 7, 8, 9, 10, 12, 15, lo que ustedes quieran poner. Así puede ser el SKU. Contra un UPC. Un UPC sí es un número único y no lo puedes crear tú, te lo otorga, digamos, la empresa que homologa, digamos, estos números, ¿no? Consistente entre los minoristas, o sea, si es que yo soy un vendedor, digamos, yo soy Marathon y a mí me venden Nike y me venden una camiseta Nike que tiene un UPC, con este UPC yo puedo hacer toda mi cadena de suministro, puedo hacer la recepción, el almacenamiento, el inventario, la venta final al cliente y toda la administración, digamos, de cadena de suministro, qué sé yo, el transporte y la distribución. Por eso es consistente entre todos los minoristas, es consistente entre la tienda detallista y el fabricante o el distribuidor. ¿Ok? El UPC o el EAN siempre es numérico. ¿Ok? Solo es numérico, únicamente numérico. Y como tercer dato, siempre 12 dígitos. Bueno, en el caso del UPC, ¿no? Porque el EAN 13 tiene 13 dígitos. Esa es la diferencia. Cecilia dice, ¿para qué sería necesario un SKU si ya se tiene el código de barras? Bueno, cuando ella se refiere al código de barras, supongo que debe hablar del UPC, correcto, ¿no? Entonces, en el caso del SKU, el SKU es muy utilizado dentro de la cadena productiva,
o mejor dicho, la cadena logística, porque muchos productos no tienen un EAN13 o no tienen un UPC. ¿Ok? Muchos productos que son creados, por ejemplo, localmente o son administrados localmente, no lo tienen. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Nosotros para poder amarrar el identificación, yo puedo manejar de repente, como en la lectura de la administración dentro de un almacén, el UPC, utilizarlo como código de barras, pero tiene que estar amarrado a un SKU. Porque dentro de mi administración de inventarios, como ya lo vimos atrás, una tabla de registros, una base de datos, de esta base de datos yo voy a tener un maestro de artículos. Este maestro de artículos siempre tiene una clave primaria. ¿Por qué? Porque es una base de datos, es una tabla. Entonces siempre se maneja un SKU. ¿Ok? Ese SKU normalmente es un número único dentro de la empresa. Es un número con el cual yo voy a identificar este dato al momento de hacer mi administración. Ahora, les doy otro dato también de negocio. Cuando yo tengo una factura, una boleta, SUNAT y también bueno, los software de facturación te piden tener un código para un producto. Entonces, ese código vendría a ser el SKU. Para una administración logística de código de barras podemos utilizar el UPC. Pero si es que yo tengo ya UPC, siempre sí o sí necesito un SKU. Y ese SKU también podría funcionar en la administración logística, pero podría estar amarrado a un UPC. ¿Correcto? Entonces, este SKU tiene control interno, solamente va a servir para mi cadena dentro de mi empresa, y este UPC va a servir en toda la cadena. Pero déjenme decirles que hay muchos productos unitarios que no tienen un UPC o no tienen un EAN13 porque su negocio o el negocio no lo necesita. Hay emprendedores, por ejemplo, imaginémonos que yo soy un fabricante de mesas, yo soy un fabricante de productos y yo tengo más o menos unos 200 tipos, 500 tipos de productos y tengo un inventario, qué sé yo. Entonces, si yo quiero definir entre uno y otro y quiero almacenarlos y quiero administrarlos, nadie me va a generar un UPC o un EAN13 más que yo al momento de poder hacer un código de barras y alinearnos con una definición o con una administración con SKU. ¿Correcto? Entonces, mucho depende de cómo sea tu negocio. El SKU definitivamente está amarrado a control, vuelvo a repetir, al control interno. Y el UPC sí tiene toda una, digamos, está homologado para ser aceptado en todas partes del mundo y es un número único en el mundo. Muy bien, vamos a la siguiente lámina. ¿Qué consideraciones vamos a tener para la codificación? En esta etiqueta, por ejemplo, vemos arriba SKU number, ¿no? Vemos que el SKU está arriba, pero en realidad lo que se va a levantar es el UPC. Es como que un buen ejemplo como para poder entender cómo es que se debe manejar la administración logística, ¿no? En este caso depende si es que yo voy a reimprimir un UPC que ya está creado o si yo tengo mi propio UPC para el manejo de este producto. ¿Y cuáles son las consideraciones? Deben ser cifras cortas de 4 a 10 dígitos, en realidad. Pueden ser numéricas, alfabéticas o alfanuméricas. A menos que sea obviamente UPC, pueden ser de más dígitos. Pues, obviamente el UPC normalmente es de 12 y el EAN3 es de 13. Y siempre son numéricas, ¿no? En este caso las consideraciones pueden ser numéricas, alfabéticas y alfanuméricas. Debe ser único e irrepetible, sí, debe ser único y repetible. Debe ser fácil de entender y relacionar, también debe ser fácil de entender y relacionar. Debe tener la misma estructura en todos los casos, sí, debe tener la misma estructura en todos los casos. Y debe ser compatible con los tipos de códigos de barras. ¿Ok? Vamos a explicar uno por uno rápidamente, esas cifras cortas. ¿Por qué corto? Para poder manejarlo mejor. Pueden ser numéricas, alfabéticas y alfanuméricas. Claro que sí, pueden ser de cualquier manera, en el caso del SKU. Deben ser único y repetible. No se puede repetir un SKU dentro de tu almacén. O sea, fuera del almacén sí, pues yo le puedo poner a mi almacén, a mi SKU, dentro de mi empresa Z001 y tú en tu empresa también le puedes tener un código Z001 porque nunca se van a cruzar, nunca vamos a tener un mismo código, ¿no? Se supone, o bueno, podemos tener el mismo código pero nunca va a ser el mismo producto y no va a tener, mi cadena no va a estar compartida con la tuya necesariamente, ¿no? Entonces por eso debemos crear un SKU que nos dé sentido. Pero debe ser único, digamos, ¿no? Dentro de nuestra cadena. Debe ser fácil de entender y relacionar. Eso sí es importante. Porque como yo lo voy a crear, debe tener un código, debe ser un código que yo pueda entender, o sea, que debe tener una relación. Ahorita vamos a codificar para que ustedes vean. Y debe tener la misma estructura en todos los casos, ¿ok?
La misma estructura no debe variar. Si es numérico, puede ser correlativo. Si tiene letras, esas letras deben tener un sentido, digamos. Y debe ser compatible con los tipos de códigos de barras actuales. Normalmente casi todos son compatibles. Acá Edward dice, para que una empresa use el UPC o EAN13 es porque produce mucha cantidad de al extranjero. A veces sí, a veces no, Edward. Posiblemente podrías vender internamente dentro del país, pero si una vez, digamos, tu camiseta, lo que tú vendas, ¿no? Por ejemplo, camisetas, ¿no? Se me ocurre. O vendas un producto que de repente no tenga que llevarse al extranjero para hacer o que necesite validaciones en el extranjero. Entonces, por ejemplo, una camiseta, que es un buen ejemplo, tiene un EAN13. Entonces, esa camiseta se puede vender en el extranjero con ese mismo código, porque es un código único, es un código de una fabricación única. Entonces, sí tiene que tener un EAN13 en el caso que se venda en el extranjero. Ahora, yo internamente puedo hacer toda mi logística aquí internamente y ya necesito tener un EAN13 homologado. Sonia dice, para un emprendedor, ¿en qué momento debe utilizar un sistema de codificación y para qué giro de negocio? Esa es una muy buena pregunta y la voy a responder ahorita mismo. Para que tú puedas utilizar o para que necesites o sepas que aplicas para una administración digamos, con códigos de barras, es porque ya tienes, digamos, ventas, digamos, grandes, podrían ser 50, 100 al día, dependiendo de cuántas te pesen, y tú necesites impactar en tus operaciones. O sea, tú necesitas que no, que al momento de vender, al final del día no tengas que hacer una lista de todo lo que has vendido. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si tú tienes una bodega, tienes una empresa retail, es una empresa que vende cualquier tipo de productos, que ya inclusive tiene los productos SEAN 13, podrías trabajar directamente con estos productos, siempre y cuando tienes que hacer un inventario de estos productos, a menos que tú, proveedores, te den la información de los SEAN 13, a veces pasa, a veces no, pero tendrías que manejar ese nivel, ¿no? De EAN 13. Ahora, si es que de repente no tienes un EAN 13, ya podrías empezar a trabajar tu inventario con código de barras. No necesariamente se tiene que trabajar siempre con código de barras, puede ser, digamos, un inventario manual, digamos, con descripciones de productos, qué sé yo. Pero para poder trabajar con EAN, con código de barras, se necesita un lector de código de barras. Este lector de código de barras va a estar amarrado a un sistema o al mismo Excel para poder relacionar todo tu inventario, ¿correcto? Normalmente lo mejor es trabajar con un sistema, ¿no? Pero para que aplique tienes que trabajar con códigos de barras. Y para que sea redituable o puedas ganar, digamos, eficiencias con este uso de código de barras, necesitas tener al menos un manejo de 200 artículos, 300 artículos que recurrentemente van a ir entrando y saliendo dentro de tu inventario. ¿Ok? A partir de esa cantidad yo creo que ya deberías manejar códigos de barras. Si son menos de 20, 50, yo creo que es totalmente manejable. Dependiendo de qué tanta cantidad de unidades estés vendiendo por día, ya depende de tu aplicación. Muy buenas tardes, ¿cómo puedo realizar el giro de negocio y el inventario? No entendí muy bien esa pregunta. ¿Cómo puedo realizar el giro de negocio y el inventario? No se visualiza. Ahí por favor confirmar si es que se ve o no se ve, digamos, la lámina. Renato dice el link de asistencia. Ok. Bueno, sigamos. Si tienen alguna consulta o pregunta adicional, por favor la ponen. Muy bien, acá están los tipos de códigos de barras lineal. Hay dos tipos de códigos, los QR, que están muy conocidos, y los códigos de barras lineal. Vamos a ver más adelante los QR, pero primero vamos a ver los códigos de barras lineal. Tenemos EAN, ITF, COD39, NB7, COD128. Hay un montón de tipos de códigos de barras. ¿Ok? Entonces, estos códigos de barras pueden ser generados hasta en Excel, inclusive. O sea, averigüen un poco de repente en Google y pueden generar estos códigos y pueden imprimirlos en hojas o en etiquetas. Yo les voy a dar la mejor manera para poder potenciar su negocio, digamos, con las mejores herramientas que son ya impresoras que van a imprimir los códigos de barras, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ustedes tendrían que elegir qué tipo de código de barras, podría variar con el tiempo, igual ustedes lo tienen que definir, para poder utilizarlo y que pueda aplicar, digamos, y pueda potenciar su negocio directamente, ¿no? Entonces, COD 39, por ejemplo, puede tener hasta 39 dígitos, puede ser alfanumérico, entonces puedo tener bastantes datos. Entonces, COD 39 suma mucho para poder manejar, por ejemplo, SKUs, porque algunas empresas utilizan alfanuméricos, entonces puedo poner letras y puedo poner números. NW7 también puedo poner símbolos, si en algún momento quiero símbolos, funciona. COD 128 es cuando quiero poner hasta 128 dígitos. El código de barras es mucho más ancho. Entonces ya depende mucho de cómo es que yo puedo utilizar este tipo, digamos, de códigos de barras.
Entonces, estos son los códigos de barra 2D, ya los conocen como QRs, Aztecs también se llaman en algunos casos. Estos códigos de barras, ¿por qué son 2D y por qué se llama 2D? Porque tienen la forma de no solamente son lineales, se tienen que leer en todo su plano, ¿correcto? Pues por eso son los 2D, ¿no? Entonces son tres tipos de códigos de barras. O hay muchos más códigos de barras también en 2D, ¿no? Estos códigos de barras almacenan todos los tipos de símbolos y almacenan mucha información. Pueden almacenar textos hasta de 500 letras, 600, 700, un texto muy grande, y es por eso que se usa para ciertos, digamos, propósitos. Normalmente en la administración de inventario no se utiliza tanto los códigos de barras 2D porque no necesitas tanta información, tantos dígitos. Entonces, tenemos que entender también que algunos lectores de código de barras no leen este tipo de códigos. Los celulares sí, por ejemplo, que son lectores de imágenes, ¿no? Pero algunas lectoras no son leídas por este tipo, digamos, estos códigos no son leídos por algunos tipos de lectoras. Eh, Ciro dice, ¿dónde se encuentran estos códigos con la descripción de los productos? En los supermercados se escanean los códigos de barras de los productos. Sí, o sea, el supermercado ya tiene todo este maestro de artículos. Justo estábamos atrás hablando de maestro de artículos y dentro del maestro de artículos, las empresas o los supermercados ya tienen toda su administración de inventarios con maestro de artículos y dentro de esa administración o dentro de esa gestión o esas tablas o esa base de datos tienen asociados a cada producto un EAN 13. Es por eso que tiene relación en su propio sistema. ¿Cuánto cuesta el lector de código de barras? Ya lo vamos a ver más adelante. O podrían visitar mi página shop.exp.p que al final la voy a poner para que puedan ver los precios. Buenas tardes con todos, dice Junior, ¿cómo estás? Junior, poco tarde, pero buenas tardes. Está en los restaurantes para su carta. Sí, Fernando, justo los códigos de barras 2D están como leen, digamos, links largos, pueden ser leídos por un código de barras, es mucho mejor. Además que cuando el usuario ve un código de QR, lo ve grande, entonces es mucho más fácil, ¿no? Que se identifique. Muy bien, sigamos a la siguiente lámina y aquí les voy a enseñar cómo codificar. ¿Ok? Esto es importantísimo. Ahora, esto es una posible estructura, no necesariamente es algo que pueda ser adoptado para todas las empresas, pero es una estructura que yo manejaba en una empresa de repuestos inclusive, ¿no? Con administración de inventarios, estructura de codificación, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo esto de aquí que ustedes ven, que dice GDFAM2231, es un SKU, ¿ok? Y va a ser la clave primaria, va a ser el SKU, el identificador principal de un solo producto, ¿ok? Acá Junior Risco dice, los códigos QR son importantes ante todo lugar. Así es, los códigos de QR se aplican, digamos, en todo negocio donde de repente queremos experiencia de usuario. Normalmente en los almacenes se utilizan los códigos lineales para ciertas etiquetas porque son más pequeñas, más manejables y porque no necesitas tener mucha información, ¿no? Entonces los QR fungen también como una opción para poder manejar escaneos de mucha data. Entonces, volvemos a la lámina aquí, GDFAM2231, y yo voy a desmenuzar un poco este código. ¿Por qué? Porque cada letra significa algo. ¿Y quién le atribuye esto? Yo arbitrariamente le estoy atribuyendo una información. Cada vez que yo tengo un código nuevo, o creo un producto, o viene un producto a mi empresa, yo le estoy creando una propia denominación. Este código a ustedes les puede parecer muy largo, de repente lo pueden generar más pequeño, pero le tiene que dar sentido, digamos, de alguna manera, ¿no? Algunas empresas que manejan procedencia, de repente procedencias distintas. Tengo productos que vienen de Italia, otros productos que vienen de Brasil, otros productos que vienen de Estados Unidos. Entonces, G es Estados Unidos, B sería Italia y E sería Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? En el caso de familia, por ejemplo, yo le he puesto DF. Familia me refiero a que este producto, por ejemplo, si es una tuerca, ponerle que viene de la familia de tuercas, ¿no? DF. Si es EF, por ejemplo, vendría a ser la familia de tornillos, qué sé yo. Si es, no sé, es una guacha, le pondría IF, no sé. Entonces ya depende de qué tipo de familias tengo. Cuando me refiero a familias son la clasificación de categorías que tengo de los productos dentro de mi empresa. A eso me refiero con familia. AM sería el fabricante, ¿no? El fabricante es la empresa que ha creado ese producto. Creo que me fui para adelante. Entonces, eh, con este con este fabricante, y acá justo Ciro Suárez dice cuánta información puede contener el código de barra y QR. Tendríamos que ver qué tipo de QR es el que vamos a colocar, porque yo he puesto QR hasta inclusive 700
letras. Ahora, Aztec, por ejemplo, creo que tiene más información. PDF, por ejemplo, tiene toda la información del DNI. PDF es un código de barras que está detrás del DNI. Saquen su DNI y van a poder ver un código de barras atrás. El DNI azul, ¿no? El DNI azul tiene atrás un código de barras que se llama PDF. Tú escaneas ese código y te sale toda la información de tu DNI. ¿Ok? Mucho depende del código de barras. AM, por ejemplo, podría ser el fabricante. De repente es una empresa A, otra empresa B que ha creado este producto. Entonces yo lo voy diferenciando para poder tener una noción de cómo puede ser la conformación de mi SKU. Entonces, 22 sería el año de fabricación, el año pasado, por ejemplo. Atributo sería un atributo que yo le ponga, no sé, puede ser blanco. A todos los blancos les pongo 3, a todos los rojos les pongo 4, a todos los negros les pongo 5, los plateados les pongo 1, los que no tienen color o son incoloros les pongo 0, qué sé yo. Y atributo 2 le pondría poner otra cosa, no sé. Le podría poner que este producto nunca se vende con descuentos, entonces le pongo 1. Y si le pongo 0, sí se puede vender con descuentos, qué sé yo. Entonces son atributos que dependiendo de mi negocio yo les voy a ir definiendo para poder tener un SKU. Entonces, ustedes siempre que quieran administrar su propio inventario, siempre tienen que tener un SKU. No pueden administrar un inventario si es que no tienen un SKU, porque al momento de relacionar la información, la tienen que relacionar, recuerden, con una clave primaria. Y esa clave primaria es su SKU, es como su DNI de ustedes, ¿no? O de sus productos, mejor dicho. El DNI de sus productos vendría a ser el SKU. Podría ser más corto, de repente, no quieren hacerse de mucha información, mucha data, de repente podría ser una letra con números, o podrían ser 2 letras o 3, o lo que ustedes quieran eh, registrar. ¿Cómo se expresa un SKU y cómo se relaciona en el maestro de artículos? Aquí ya vendría a ser un gráfico de un maestro de artículos. Este GD AFAM 2231, por ejemplo, acá dice Smartphone para minería Cyrus T491. Es de la familia celulares, es robusto, no vence y es de la fabricante Cyrus, ¿no? Por ejemplo, acá la marca es Cyrus, le pongo el fabricante, no vence porque es un smartphone, nunca va a vencer. Es tipo robusto porque sí, para minería, ¿no? Y la familia es de la familia de celulares, ¿ok? Entonces es así como que yo, eh, digamos, puedo atribuirle, digamos, elementos a la conformación de mi SKU, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Cualquier pregunta, por favor, en el chat. Y aquí vamos a la parte interesante de cómo es que yo puedo sumarle tecnologías digamos, a la gestión de inventarios, ¿correcto? Ya vamos terminando un poco la ponencia. Aquí podemos ver el hardware para la administración de inventarios. Acá podemos utilizar una PC o podemos utilizar una laptop. No hay problema, podemos utilizar cualquiera de los dos. Cualquiera son útiles. La laptop es mejor a veces porque te puedes movilizar a ciertos lugares, digamos, de tu almacén o de tu tienda, qué sé yo, siempre y cuando tengas Wi-Fi. Y en este caso, la PC sumaría mucho en tema económico, ¿no? La PC siempre es mucho más barato que una laptop. Entonces aquí al lado derecho podemos ver algunos equipos que son un poco inusuales para algunas empresas que de repente no utilizan todavía estos productos, para algunas sí. Vemos esto de arriba que se llama lector de código de barras, que tiene un botón verde. Lo único que hace este equipo es hacer lectura de código de barras y la traslada virtualmente a una PC o una computadora. Es fácil de conectar, se conecta USB directamente a la computadora y la computadora, o mejor dicho, el sistema operativo con el que esté en un cuadro de texto puede leer todos estos datos. Ahora, de primera instancia, ustedes ya desde por sí, desde que tienen un Excel, pueden empezar a usar un lector de código de barras. Solamente hay que tener un poco de noción de cómo utilizar el Excel y cómo relacionar la información dentro de la base de datos del Excel para poder trabajar con este tipo de equipos, ¿no? Pero lo que se recomienda es tener un sistema informático para poder trabajar esta información. Aparte de esto, necesito tener la impresora de código de barras, porque si no, no voy a poder imprimir mis códigos de barras. Recuerden que los SEAN 13 ya vienen de fábrica. Si ustedes tienen una empresa retail, una bodega o algo que ya tengan productos que tengan ya EAN 3 impresos, a buena hora porque ya los pueden manejar directamente, no necesariamente necesitan una impresora. Pero si es que ustedes necesitan imprimir, necesitan aplicarle un control adicional, necesitan una impresora de este tipo, que es la impresora, una de las marcas más conocidas es Zebra, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de impresoras sirve como opción para poder hacer impresión de códigos de barras. Y estos son los suministros. Esto que ven aquí son los suministros. Estos tipos de etiquetas se colocan dentro de la impresora y se pueden imprimir todo tipo de etiquetas en todos los tamaños,
todos los propósitos y se pueden, son etiquetas adhesivas obviamente, ¿no? Se sacan y se pegan en cualquier superficie o producto o caja, digamos, ¿no? Esto es con respecto a hardware, que ya saben que es lo físico. En el caso de software, nosotros como Exponencial tenemos el sistema Factex, que es de facturación electrónica, pero que aparte también tiene módulos de gestión de inventarios. Nosotros vamos a poder registrar nuestros productos y servicios, vamos a poder tener una tabla de maestro, vamos a poder tener fotos de nuestros productos, vamos a poder tener un punto de venta para poder ofrecer estos productos, vamos a poder manejar lector de código de barras, imprimir desde el sistema también las etiquetas de código de barras. Se va a poder manejar el inventario si es que hay stock, si es que no hay stock. Vamos a poder crear productos, vamos a poder dar de baja productos y vamos a poder estar también amarrados a SUNAT directamente, ¿no? Con toda la generación de documentos y generación ahora que todas las empresas deben utilizar facturación electrónica, este sistema cae a pelo para poder hacer todo este trabajo, digamos, de facturación electrónica y administración dentro de una empresa. Jean Luis dice, para etiquetar con código de barras de toda la gran cantidad de artículos del almacén se les paga a ustedes o eso lo hace el personal. Nosotros tenemos dos opciones también, pero más lo hacemos, digamos, directamente con inventarios generales. También trabajamos directamente con inventarios. Podemos ir a hacer inventarios a sus organizaciones, hacemos inventarios de todo el almacén y también hacemos ese proceso. Pero lo que nosotros nos gusta hacer con nuestros clientes es que ellos mismos tomen las riendas del asunto y ellos mismos hagan su propia administración, porque a veces es un poco que, digamos, más económico para ellos y también pueden manejar sus propios tiempos, ¿correcto? Ellos mismos lo pueden hacer, digamos, poco a poco, de repente tienen un inventario grande, lo hacen, o de repente su inventario es tan grande, su almacén es tan grande que no pueden etiquetarlo ellos mismos, entonces necesitan que una empresa los haga. En ese caso nosotros estamos prestos, tenemos el personal calificado para poder hacer inventarios, digamos, de código de barras y poder trabajar sobre, digamos, su inventario, sea grande o pequeño, ¿correcto? Cailuz Navarro dice, buenas tardes, ¿cómo me recomiendas manejar mi inventario de servicios de contabilidad, tributario y auditoría? Manejar mi inventario de servicios, contabilidad, tributario y auditoría. ¿Qué tipo de empresa tienes, Cailuz Navarro? Por favor, ¿cuál es tu giro de negocio? Por favor, lo pones allí para poder saberlo. Toda consulta, por favor, póngala en el chat y vamos a responderla ya rápidamente. También capacitan al personal para que haga inventarios. También hacemos esa capacitación, Jim. Hacemos toda la capacitación para poder hacer la impresión ustedes, para que la hagan ustedes mismos la impresión, que es muy fácil. Pueden imprimir dentro del software acá tenemos, por ejemplo, la lista de los productos, código, unidad, nombre, historial, ¿no? Digamos, el de la trazabilidad del producto y el precio del producto, ¿no? Aquí hay una opción también para poder imprimir las etiquetas de los productos, ¿no? Yo tengo todos los productos dentro de una base de datos que hasta inclusive masivamente las puedo subir una vez que ya las conformé y después también puedo colocarle fotos y qué sé yo. Todo esto nosotros lo damos con una licencia mensual para que ustedes lo puedan utilizar el tiempo que tenga su proyecto. Estos sistemas normalmente cuestan un poco caro, ¿no? Pero ahora con todo lo que es no sé si ustedes conocen la tecnología en la nube, ahora ya prácticamente todos estos sistemas están licenciados y se paga un precio mensual o de repente con un descuento anual, lo que sé yo, ¿no? Entonces, otra de las cosas que quería comentarles, y justo dice Kailuz Navarro, asesorías contables y llevar contabilidad de la empresa. Si tu empresa es de asesoría contables, lo que tú podrías hacer para manejar los inventarios, digamos, dentro de tu empresa, es manejar, o si quieres manejar activos, puedes hacer un inventario de activos, digamos, dentro de una empresa. Nosotros también hacemos inventario de activos. Eh, si es tu propio inventario o si quieres dar el servicio también podrías de repente empezar a trabajar bajo esa lógica también de poder hacer auditorías, ¿no? Auditorías también y hacer inventarios dentro de tu empresa o también dentro de otras empresas que son tus clientes, ¿no? Se podría trabajar también esa parte, digamos, de inventario de activos. Nosotros lo hacemos por la parte operativa, digamos, y dentro del núcleo de nuestro negocio tecnológico, ¿no? Pero dentro de tu empresa, como son empresas de inventario de servicios, o mejor dicho, manejas servicios, digamos, dentro de tu negocio, lo recomendable es que veas si es factible o no que puedas hacer la adquisición de estos productos, ¿ok? Al iniciar el emprendimiento ayudaría el programa Access Visual Basic. Sí, podría ayudar mucho para poder relacionarlo con Excel. Podemos hacer macros también. Ustedes pueden
utilizar macros y pueden también hacer impresiones de código de barra. En mi caso son modelos diferentes, tamaños y acabados, sería un tamaño terminado sin pintar, con plantas o sin plantas. Sí, Olga, podrías manejar un código para cada producto y cada modelo, ¿no? Entonces, cada modelo y producto es único, entonces deberías manejar un SKU por cada uno. Muy bien, entonces la siguiente lámina, acá podemos ver otra parte del software de inventarios, podemos ver el stock actual, qué sé yo, parte ya del software. Sí quería comentarles, acá vemos también otra parte del software, punto de venta, ¿no? También podemos manejar punto de venta, podemos generar las facturas aquí. eh, y también tenemos una tienda virtual que sí me gustaría que lo voy a poner acá en el chat para que la puedan visitar. Es la tienda virtual de la empresa, que creo que no, a ver, voy a ponerlo en, es la tienda virtual de Exponencial, donde ustedes van a poder ver algunos de nuestros productos. ¿Ok? Entonces, acá están algunos de nuestros productos, ustedes van a poder visualizarlos, ver los precios y de repente qué les conviene para poder empezar a trabajar ya con este tipo de tecnología. Sí quisiera comentarles que ustedes no necesitan necesariamente tener un sistema informático para poder imprimir etiquetas. Ya la misma impresora viene con un sistema gratuito para poder descargar y ustedes manualmente pueden imprimir etiquetas y hacer una administración dentro de Excel también inclusive, ¿no? Pero si quieren elevar, digamos, su negocio y ya sienten que están con bastante operación, pueden utilizar ese sistema. Por favor, contáctenme para poder darles información, hacerles una presentación, visitarlos o lo que ustedes necesiten. Nuestro personal también podría ir a sus sedes o también hacer reuniones para poder explicarles cómo es el sistema, en qué consiste y darles algún alcance de repente que no se pudo dar el día de hoy, ¿no? Juan Loyola dice, profesor, su número lo voy a dar justo después de la charla, no se preocupen. Ciro dice, para un negocio pequeño se podría llevar un BINCAR o sería necesario un CARDEX. Yo creo que un CARDEX de todas maneras siempre tiene que tener podría ser un CARDEX, podría aplicar desde un CARDEX, pero lo de lo más básico siempre debes tener un CARDEX, dependiendo de qué tipo de negocio tengas. El CARDEX de inventario es para poder tener el manejo de ingresos y salidas de todo inventario, que también Factex lo tiene y podemos también contar con ese sistema para poder potenciar su negocio. Y hay un sorteo, por favor, no sé si después o en este momento, sin salir de la sala obviamente, entrar a Exponencial Perú. Pueden entrar en Instagram a Exponencial Perú y a los seguidores de aquí a media hora que entren a seguir a la empresa, a Exponencial Perú, van a tener un mes gratuito de sistema de inventario. Van a haber 2 ganadores, digamos, un sorteo que vamos a hacer la próxima semana, el día miércoles. Lo vamos a hacer y vamos a sortear entre todos los que ingresen ahorita y sigan a la página Exponencial. Vamos a sortear 2 meses del sistema, donde ustedes lo van a poder probar, vamos a poder darle de alta con SUNAT si ustedes tienen ya su empresa creada o de repente si no lo tienen, vamos a poder darles el demo para que lo vean y puedan ya empezar a trabajar ya formalmente con un sistema y van a poder probar de repente ciertas tecnologías que antes no habían utilizado. Muy bien, muchas gracias. Eso es todo por hoy. Ya saben, el Instagram es Exponencial Perú. Dejo mis datos aquí de la empresa. Mi empresa se llama Exponencial Perú SAC. Mi correo es jose.carbonel@exp.p y dejo mi celular también la información para que ustedes me puedan escribir. Sin miedo, escríbanme, llámenme, no hay ningún problema. Si no les puedo contestar, les mando un mensaje, no hay ningún problema. Y otros servicios que también tenemos nosotros dentro de la empresa, branding corporativo. Transformamos tu empresa de principio a fin para poder tener una estrategia de marketing. Marketing digital, posicionamos a tu empresa dentro de redes sociales, ¿no? Con una campaña, digamos, adecuada y un poco dedicada a lo que es el core de tu negocio. Diseño web, también con toda la experiencia que tenemos en entorno, digamos, de usuario, para que sea, digamos, un complemento esencial para tu marketing, para la generación de estrategias de marketing digital. Toma de inventario de activos en empresas y también consultorías a emprendimientos. Contáctenme, por favor. Necesito saber cuáles son de repente los problemas un poco más fuertes que tengan de repente en su proceso productivo y déjenme que los pueda colaborar en la mejora de sus procesos. Muchas gracias, eso es todo por hoy. Agradezco el tiempo que ustedes me han dado para poder acercarme a ustedes y nada, nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias. A nombre del Servicio de Orientación para el Emprendimiento del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, agradecemos a José Eduardo Carbonell Ledesma por estar presente en esta sesión número 17 de este curso Aprende a Emprender.
Así que ya saben, estimados participantes, aún todavía José sigue compartiendo su pantalla. Ustedes pueden tomar un screenshot, tomarle foto a los datos personales que él tiene y pueden buscar asesoramiento. De igual forma, nosotros Mami, hemos todavía estoy pasado a en través reunión. del chat Te llamo en un de ratito. la plataforma Zoom, todos sus Te enlaces, llamo en sus un redes ratito. sociales para que ustedes puedan seguirle y también hacerle cualquier consulta. José, una vez más, muchísimas gracias por estar presente en este curso. No sé si tienes algunas palabras finales. No, agradecer nuevamente a todos ustedes. Pueden visitar nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Exponencial Perú, en Facebook también. Y en LinkedIn también estamos como Exponencial Perú. Ya saben los servicios que nosotros podemos complementar, digamos, en sus emprendimientos. Si es que no hay más preguntas, yo agradezco mucho su tiempo y nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Que tengas una bonita tarde.